Hola muchachos, aquí tenemos otro tema. Suma y resta de vectores por el método de las componentes. ¿Okay? Es equivalente a sumar y restar vectores conociendo sus módulos. Recordemos que un vector tiene tanto módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño, cuánto mide. Y las direcciones, bueno, eso va relacionado con el ángulo de inclinación. En el plano XY, módulo, dirección y sentido. Hacia arriba, hacia abajo, el sentido va asociado a la flecha. Algo de teoría, bueno, se los explico en la clase. En este caso, vemos el plano cartesiano X y Y, positiva, negativa, son las coordenadas. Tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a sacar? En los ejercicios van a estar presentes los vectores como tal, que van desde el origen hacia el punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar las componentes. Cada vector me va a generar una componente en el eje X y una en el eje Y. Igual, eje X, aquí eje X, eje Y. Eje X, eje Y. De esa manera, nosotros vamos a sacar esas componentes y vamos a sumarlas. ¿Ok? Pero hay que hacer un procedimiento correspondiente. En el eje X va asociado con coseno y en el eje Y va asociado con el seno. Y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Sacamos las componentes, las sumamos y tendríamos tanto la componente resultante en el eje X y en el eje Y. Luego esa, sacamos la resultante, la magnitud, que es como el teorema de Pitágoras, ya que se genera como un triángulo rectángulo con estas dos coordenadas. Y entonces sacamos aquí la magnitud de la fuerza de ese vector resultante. Y luego para sacar la dirección utilizamos aquí la de la tangente, ya que vamos a tener R sub Y y R sub X, que es la sumatoria, y sacamos ese ángulo, ¿ok? Y luego sacamos este ángulo, ya que uno va en sentido de las agujas del reloj y otro va en sentido contrario, ¿ok? Entonces este es todo el procedimiento que tenemos que hacer. Vamos, aquí tenemos el ejercicio, tenemos tenemos el vector A y el vector B, tenemos sus ángulos. Este vector me genera, voy a hacerlo aquí a mano, me genera una componente en el eje X. Y también me genera, esto lo tienen que hacer con regla, una componente en el eje Y, que sería A sub Y. Colocan la flecha, eso indica que es un vector. De igual manera esta me genera una componente en el eje Y, que sería B sub Y. Y me genera una componente, no quedó derecha, pero bueno, B sub X. Muy bien. Ahora empezamos a sumar tanto en el eje X. Pero para eso necesitamos hacer un procedimiento correspondiente. Por lo menos aquí. Vamos con el eje X. Colocamos aquí eje X. Eso nos indica dónde estamos trabajando. En el eje X sería A sub X, la componente en el eje X, que sería igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo de inclinación de ese vector, que sería 30 grados. Muy bien, esto tenemos que sacarlo con la calculadora. La magnitud de A, aquí nos dice, es 10 por coseno de 30 grados. La componente del vector va a ser igual. Vamos a usar calculadora aquí. Sería 10 por coseno, estoy rayando aquí, por coseno de 30. Eso nos daría 5 raíz de 3. Colocamos de un poquito, yo creo que podemos trabajarla con 5 raíz de 3. Vamos a trabajar así. 5 raíz de 3. No tenemos unidades aquí con las que estamos trabajando, entonces, bueno. Vamos ahora con la otra que también nos falta. Vamos a colocarla, sí, aquí. B sub X, o la componente de B en el eje X, que sería igual a B, la magnitud de B por el coseno del ángulo de inclinación, que sería 120 grados. Aquí sería B sub X es igual B, la magnitud es 20 por coseno de 120 grados.
Eso con la calculadora lo sacamos. Colocamos aquí 20 por coseno 120. Eso sería menos 10. Menos 10. Y aquí nos daría ok. Con el ángulo de inclinación, ya al saber aquí, es bueno saber esto. Al saber que el ángulo pasa de aquí, para este lado positivo. Vemos que aquí ya da negativo los valores. Muy bien, después de tener estas dos, tenemos que sacar esta. Por lo menos la voy a colocar aquí para que... Muy bien. La resultante en el eje X va a ser igual a sub X más B sub X. Aquí sería el vector resultante, la coordenada resultante en el eje X va a ser igual. Aquí sería 5 raíz de 3 más, aquí sería, bueno, si nosotros multiplicamos o vamos a hacerlo de esta forma, menos 10. Muy bien. Y vamos a sacarlo con la calculadora. Aquí más por menos se resta. ¿Ok? Aquí sería 5 por raíz de 3. Después viene menos 10. Vamos a colocarla de esta manera. Menos 1,3. Menos 1,3. Vamos a trabajar con de esta manera. Ahora vámonos con el eje Y. Aquí colocamos. Vamos a colocar otro asterisco aquí. Separamos. Voy a colocarlo un poquito aquí arriba. Eje Y. Primero sería A sub Y, que sería la magnitud de A. Y recordemos que el eje Y va asociado al seno de ese ángulo. En este caso sería 30 grados igual. A sub Y es igual a, la magnitud es 10 por seno de 30. A sub Y va a ser igual a 10 por seno de Y. 10 por sin de 30. 5. 5. Aquí no estamos trabajando unidades, vamos con la otra que sería A, perdón, aquí sería P sub Y. Muy bien. Sería la magnitud de B por seno de 120 grados. Sería B sub Y es igual, B es 20 por seno de 120. B sub Y, calculadora. 20 por sin de 120. 17, vamos a colocar la 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Para ser más exacto. Y aquí, posteriormente, sacamos la resultante en el eje Y, que será igual a A sub Y más B sub Y. Sustituimos. Aquí sería 5 más 10 raíz de 3. 5 más 10 raíz de 3. 5 más 10 por raíz de 3. 22. Muy bien. Luego de sacar esto, nos tocaría sacar aquí la magnitud. Vamos a sacar la magnitud. La magnitud resultante va a ser igual a la raíz. Voy a colocar aquí la raíz de R sub X. R sub X al cuadrado. Vamos a sustituir de una vez porque no queda mucho espacio. R sub X, que sería 1,3 menos 1,3 al cuadrado más R sub Y, que aquí tenemos 22 al cuadrado.
Esto lo sacamos con la calculadora. La raíz 1, abrimos paréntesis, menos 1.3 al cuadrado más, aquí sería 22 al cuadrado. Y ahí ven, está todo bien colocado, 22. 22 es la magnitud del vector resultante. Ahora nos falta sacar lo de la tangente para la dirección. Ya tenemos la magnitud del vector resultante. Y ahora vamos a sacar con la tangente. Vamos a separar aquí. Separamos aquí. Tangente del ángulo va a ser igual. El módulo quiere decir que ambas son positivas. Si hay que colocarlas positivas. Aquí sería R sub Y, que sería 22 entre 1,3. Sacamos aquí. Recordemos que para sacar el ángulo, que es lo que nos interesa, tiene que ser tangente menos 1. Yo hago la tangente así, aquí está de otra forma, es igual. Aquí 22, 1,3. Y colocamos el ángulo aquí. Va a ser igual. Calculadora. Aquí Shift tan, para que quede aquí, colocamos fracción, aquí sería 22. Bajamos 1.3. Colocamos aquí. Y nos daría 87 el ángulo. Vamos a redondearlo, 87. 87 es el ángulo de ese vector. Ahora, para hacer la última, que es este, voy a colocarlo por aquí. Separamos. Muy bien. Siempre es bueno separar cada una de las partes. Aquí, θ es igual a 180 menos este. Continuamos aquí. Sería θ va a ser igual 180 menos 87. Y así nos daría el resultado. θ va a ser igual 180 menos 87. 180 menos 87. Eso daría 93. 93. Ok, ya estaría listo el ejercicio. Ahora, nosotros esto lo podemos graficar. Podemos graficar esta coordenada. Y así más o menos sabríamos cómo se vería el vector. Aunque se vería, bueno, más o menos así. El ángulo de inclinación, aquí la tenemos. ¿Ok? De esta manera ya tendríamos listo todo el ejercicio. Largo, pero sencillo si lo aplicamos poco a poco.